Estamos estudiando una serie que está titulada El corazón de un rey, en un libro que se llama Primera de Samuel. Así que todavía no vamos a ir ahí, pero si no quieres batallar al rato, puedes ir buscando Primera de Samuel. Mientras estaba pensando en lo que vamos a estudiar el día de hoy, me di cuenta que en la vida tenemos momentos en los que pasamos por ciertas situaciones o dificultades, estamos en problemas, y es bien padre cuando esperas, o mejor dicho, no esperas nada o esperas algo malo de alguna persona que viene hacia ti y resulta en algo bueno. Por ejemplo, como cuando estás en la calle y de repente te para un tránsito o un policía y tú dices, ya me van a quitar dinero, ¿verdad? O para el almuerzo o alguna cosa así. Digo, no todos los policías ni tránsitos, pero muchos así son, ¿verdad? Hay una imagen de un tránsito corrupto. Ese sí es corrupto, míralo, bien corrupto. Y entonces ya te paran y resulta que te quieren ayudar, ¿verdad? Oiga, fíjese que trae una llanta ponchada, pero déjeme lo escolto. Estaba justo entrando, mira. Hoy estamos todos sincronizados, todo preparado. Pero te dice, déjeme lo escolto y lo acompaño a la gasolinera para que no vaya batallando, ¿verdad? Y dices, wow, o sea, no me lo esperaba, pensé que me iba a robar. Pensé que me iba a pedir mordida y resultó un aliado, ¿verdad? O un mecánico, como cuando vas con un mecánico y te dice, ¿sabe qué? Se le dañó la transmisión y tú dices, ¿cuál transmisión, verdad? ¿A poco trae transmisión el carro? Y ya ve el mecánico que no sabe si te dice, uy, sí, de hecho trae 3, ¿verdad? Los que saben de mecánica entenderán. Pues no, un carro solamente trae una transmisión, pero luego hay mecánicos que pues te quieren estafar, abusar. Pero qué padre es encontrarse un mecánico que te dice la verdad y te dice, no es la transmisión, nada más le falta aceite, póngale y ya está. Y en lugar de quitarte 20,000 pesos, compraste 200 pesos de aceite. Eso es padrísimo cuando encuentras un mecánico que te ayuda. Una vez vi una serie donde a un maestro va como cruzando un barrio peligroso rumbo a su casa, y en el mero barrio peligroso se le descompone el carro y se baja pues a tratar de arreglarlo, y en eso ve que vienen unos malandrotes acá, que ya oscuro y todo tenebroso. Unos malandros como ese, pues cómo no va a dar miedo. Sí, un malandro, míralo. Y entonces ya se acercan acá y este está como sacando ya una pistola porque era Estados Unidos. Ya sabes que allá todo el mundo trae pistola. Aquí también, pero allá es legal. Y le dicen, buenas noches, caballero, ¿en qué le podemos ayudar? Se le descompuso su carro y lo ayudan los pandilleros. Digo, era como pandilleros buenos, porque no era de la otra pandilla, pues. Entonces también un aliado inesperado. Y finalmente cuando un juez o un abogado, que ya sabes que los abogados tienen fama de que pues también no son muy honestos, pues resulta que sí te ayuda el juez, que sí te hace el paro y resulta ser un aliado. Ese está más difícil, ¿no? Porque los abogados, no sé, tienen mala fama, pues. No todos los abogados son corruptos, pero todos los corruptos son abogados. Pues eso me lleva al título del estudio de hoy, que es Aliados Inesperados. Si tú estás tomando notas, escribe esto. Vamos a estudiar Primera de Samuel, capítulo 21. Primera de Samuel, capítulo 21, y el título de este estudio bíblico es Aliados Inesperados. Aliados inesperados. Hasta rima, ¿verdad? Podría ser un buen rapero. Aliados inesperados. Y mientras estudiamos este capítulo, nos vamos a encontrar con 5 aliados inesperados en tu caminar cristiano. Aliados inesperados en tu caminar cristiano. Así que si traes tu Biblia o tu teléfono, tu tablet o lo que sea, vamos a ir a Primera de Samuel 21 y vamos a comenzar leyendo los versículos 1 y 2 para comenzar. ¿Ya están ahí? ¿Alguien? ¿Sí? Vino David a Nob, al sacerdote Ahimelech, y se sorprendió Ahimelech de su encuentro y le dijo, ¿cómo vienes tú solo y nadie contigo? Y respondió David al sacerdote Ahimelech,
el rey me encomendó un asunto y me dijo: nadie sepa cosa alguna del asunto a que te envío y lo que he encomendado. Y yo le señalé a los criados un cierto lugar. Aquí, para entender qué está pasando, porque obviamente esto es un libro histórico. Bueno, recuerda que el libro de Samuel está con ese nombre debido al profeta Samuel, que es un personaje principal de lo que hemos estado viendo. Pero aquí hay varios actores, personajes que están participando en la historia. Tenemos al rey Saúl, el primer rey de Israel, que quiere matar a David, que acaba de matar a Goliat en esas épocas, ¿verdad? Y Saúl empieza a tener celos de él y mala onda, y entonces lo quiere matar, ¿no? Así como casual. Me cae gordo alguien, pues lo mato, porque era el rey. Y entonces vimos la semana pasada que David y Jonatán, el hijo del rey, hacen un pacto. Y Jonatán le dice a David: pues te voy a avisar si sí te quiere matar mi papá o no. Y total, pues resulta que sí. Entonces David huye. Y huye pues sin saber a dónde ir o sin rumbo en particular, y decide ir a este lugar. Lo que estamos leyendo es la continuación de esa historia. David estaba en la necesidad o en la misión, por decirlo de alguna manera, de sobrevivir, de escaparse para vivir. Y nosotros también podemos llegar a tener esas situaciones en la vida que te decía. Podemos tener problemas o podemos tener necesidades, y tenemos aliados clásicos y básicos en nuestra fe, ¿no? Como la Biblia. Nuestro principal aliado es el Espíritu Santo, ¿verdad? Tenemos aliados en la oración, en la iglesia, en los amigos. Todos esos aliados son como lo más fácil de entender y de lo cual hablamos muchas veces aquí en la iglesia. Pero en estos versículos vamos a encontrarnos con algunos aliados que no te esperarías. Entonces vamos a comenzar con esto y vamos a leer de nuevo esa partecita. Dice que David fue a la ciudad de Nob. N-O-B, ¿verdad? ¿Sí dice ahí en tu Biblia? Nob. ¿Sí dice tu Biblia? ¿Cómo dice? No, ¿sí dice o no dice? Nob. Sí dice. Era una ciudad de sacerdotes. Recuerda que en la época de Moisés, Dios le dio una orden a Moisés de que construyera lo que era como una tienda de campaña, donde iba a estar la presencia de Dios, ¿verdad? En esa tienda de campaña pusieron un cofre que llamaban el arca, forrado de oro, y ahí se manifestaba la presencia de Dios. Pero conforme fue pasando el tiempo, ese tabernáculo se fue perdiendo. Así que para la época de David ya no había un tabernáculo establecido en algún lugar, pero se creó algo así como un lugar santificado en Nob. Y era un pueblo, era una ciudad de puros sacerdotes. Todos los sacerdotes vivían ahí y pues trataban de tener algo parecido a algún tabernáculo o santuario. Entonces cuando David llega ahí, lo ve el sacerdote y dice que se puso, otra versión, la versión Nueva Traducción Viviente, dice: se puso a temblar. Le preguntó: ¿por qué estás solo? ¿Por qué nadie te acompaña? Para eso tenemos que recordar que David era el más destacado jefe militar de todo Israel. Si te acuerdas, dice que a David lo mandaban a pelear y le iba muy bien, siempre ganaba y era como el más hábil de todos, ¿no? Y además era alguien muy cercano al rey. Además era famoso porque mató a Goliat. Si hasta el día de hoy sabemos quién es David y siempre, aunque no seamos cristianos, escuchamos que David mató a Goliat, imagínate en esa época. Entonces David era como una celebridad prácticamente. Y el tipo de gente que era David, una celebridad, un jefe militar, pues no suelen andar solos. Usualmente tienen servidores, tienen guardaespaldas, tienen gente como un séquito que los acompaña. De hecho, el que le sorprendiera tanto a este sacerdote, pues nos demuestra que David andaba siempre con su gente. Y en esta versión dice: el rey me envió en un asunto privado, eso dijo David, me pidió que no le contara a nadie por qué estoy aquí, y les dije a mis hombres dónde buscarme después. O sea, David tenía sus hombres, ¿verdad? David conocía pues a este sacerdote, pero no era alguien con quien trataba normalmente. No vivían en la misma ciudad, no eran cercanos, no eran así como David y Jonatán, que eran muy amigos, pero era conocido de David, podríamos decir.
Esto nos lleva al primer aliado inesperado en tu caminar cristiano. Personas que hace mucho no ves. Hay ocasiones en las que en tu caminar cristiano puedes encontrar un aliado en personas que hace mucho no has visto. Y esto es algo bien interesante porque Dios usa esas relaciones lejanas para nuestro beneficio, para nuestra bendición. Hay una historia que me gusta mucho en Segunda de Reyes 8:5, creo que es, porque aquí le puse del 4 al 6, pero estaba muy largo. Sí, 8:5. Es la historia de el siervo de Eliseo, Giesi. Antes de eso había el Eliseo, el profeta, resucitado a un muchacho que había muerto. Y luego cuentan esto: cuando Giesi estaba relatándole al rey la ocasión en que Eliseo le había devuelto la vida a un niño, en ese preciso instante la madre del niño entró para presentarle al rey la petición de su casa y de sus tierras. Mire, mi señor el rey, exclamó Giesi, ella es la mujer y este es su hijo, el que Eliseo volvió a la vida. Ese tipo de cosas son bien interesantes. Cuando de repente en el momento preciso te encuentras con alguien clave para el momento en el que estás viviendo. ¿Sí me doy a entender? En ese caso fue una mujer que su hijo había resucitado y el siervo del profeta estaba contando la historia, como si yo te estoy contando la historia de que una vez en la secundaria un chavo se cayó porque trató de clavar la pelota de básquetbol en el aro y se fue para atrás y se convulsionó, y luego entrara alguien que hace mucho no veo, que no conozco, y entrara, yo dije, oh, esto que les estoy contando es él, ¿verdad? Eso sería increíble. Pues fue lo que pasó ahí. Así Dios nos conecta con gente que no te esperarías que te pudiera ayudar. Y tenemos que estar abiertos a que Dios obra de esas maneras que no esperamos. Por eso también es bueno tener buena relación con todo el mundo, ¿no? Por ejemplo, una vez me contrataron para un trabajo que a mí se me hacía muy interesante, muy importante, y una de mis responsabilidades era establecer una oficina. Era como una oficina y tenía muchas cosas que tenía que establecer, muchas áreas, entre ellas ventas y un montón de cosas, tecnología. Y cuando me asignaron ese local, no tenía luz. Ahí ya tiene, gracias a Dios. Pero no tenía luz porque no tenía contrato de comisión. Entonces yo, como buen hombre que me encargaron el negocio, pues iba a resolverlo. Dije, pues voy y hago el contrato de luz. ¿Qué tan difícil puede ser? Pues resulta que el medidor estaba encima de otro medidor, bien raro. Y alguien le había vaciado concreto al primer medidor y habían quitado el segundo. Y entonces cuando comisión fue a revisar, me dijeron, no, pues aquí no podemos instalar medidor, está todo lleno de concreto. Habían vaciado concreto por encima del medidor. Entonces ya conseguí a alguien que me ayudara a quitar el concreto. Una locura. Entonces total, los de comisión fueron como 3 veces y las 3 me bateaban así de ¿ah? No, joven, no le vamos a instalar. Y ya, según yo, ya tenía todo listo. Limpié ahí el concreto, el cableado, todo. Y la verdad yo estaba ya un poco frustrado. Era mi responsabilidad como el jefe de esa oficina, de ese negocio. Y ya desesperado me puse a orar, ¿verdad? Ay, el último recurso, como siempre. ¿Ah? Burro. Entonces me pongo a orar. Llegan los de CFE y llega el de la siguiente foto. Dale. Llega ese hombre y nada más ve así y dice, no le puedo instalar así. Y yo otra vez, no, ¿por qué? Y lo veo un poquito más así y le digo, tío Enrique. Resultó que era el ex esposo de una tía. Yo tenía como 20 años que no lo veía, pero pues yo lo reconocí, él no me reconoció a mí. Le digo, tío, ¿cómo has estado? Soy Manuelito. Y no, pues estoy aquí chambeando y hágame el paro. Es más, ni siquiera le dije hágame el paro. Él me dijo, no, déjame te instalo, que no sé qué. Y de volada instaló todo, se subió ahí al carrito ese, al cajón que traen. Me instaló sin decir nada y yo estoy seguro que es porque oré, porque de verdad, Señor, ya, o sea, que se resuelva esto. Yo creo que no era ilegal porque no había nada malo, o sea, simplemente llegaban y no se veía como ellos querían y no me instalaban. Entonces, Dios me mostró o me dio un aliado inesperado en una persona que yo no esperaba ver,
que yo no me acordé, que yo no le hablé y le dije, me acordé que tengo un tío en comisión y que venga y me da el paro. No, o sea, fue algo que Dios hizo y para mí fue maravilloso decir, ¿cómo Dios puede usar gente que no pensarías, no esperarías para hacer algo bueno en tu vida? Entonces, no descartes lo que Dios puede hacer con personas a tu alrededor. Ahora vamos a ver qué más pasó en la historia. Vamos a leer los versículos del 3 al 7. Ahora voy a leer la versión Nueva Traducción Viviente, que es un poco más sencilla de entender. Dice David, ahora bien, ¿qué hay de comer? Una pregunta que todos nos hemos hecho. Ahora bien, ¿qué hay de comer? Dame 5 panes o cualquier otra cosa que tengas. Ándale, ¿qué hay de comer? Dame 5 panes, no nomás 1, 5. No tenemos nada de pan común, respondió el sacerdote, pero aquí está el pan sagrado, el cual pueden comer. ¿Hay niños aquí o no? ¿Quién es el más niño de todos? Bueno, ya están suficientemente. Bueno, ahí platiquen con sus papás. No tenemos nada de pan común, respondió el sacerdote, pero aquí está el pan sagrado, el cual pueden comer si tus jóvenes no se han acostado con alguna mujer recientemente. No te preocupes, le aseguró David. Nunca permito que mis hombres estén con mujeres cuando estamos en plena campaña. Y ya que se mantienen limpios aún durante misiones normales, ¿cuánto más en esta? Como no había otro alimento disponible, el sacerdote le dio el pan sagrado, el pan de la presencia que se ponía delante del Señor en el tabernáculo. Justo en ese día había sido reemplazado por pan recién horneado. Aquel día estaba ahí Doeg el edomita, jefe de los pastores de Saúl, que había sido detenido delante del Señor. Y cuando leí eso, lo primero que vino a mi mente fue esta imagen, mira, que le dice a David, ahora bien, ¿qué hay de comer? ¿No? ¿Saben ese meme o no? Es que no hay chavos aquí hoy. Lo primero que le dice es, dame cualquier cosa que tengas o 5 panes, ¿verdad? Además, como, no pidió un pan, pidió 5. Y no sé por qué, y yo me preguntaba, ¿y entonces qué comían los sacerdotes? O sea, algo deberían comer, no sé si no le quisieron dar o qué pasó. Pero te quiero explicar qué tiene este pan sagrado de especial. Una vez más nos regresamos a cuando Dios le dio el diseño del tabernáculo a Moisés. Y una de las cosas que le ordenó es que de donde estaba el arca, el cofre de la presencia de Dios allá afuera, tenía que haber una mesa con 12 panes. Esto más que pan eran como tortas, yo lo leía así, tortas de harina fina, o sea, como una tortilla básicamente, o como una tortilla, o como un pan árabe. ¿Han visto esos? ¿Conocen el pan árabe? Horneado, ese pan, algo así, una tortilla de harina fina, harina refinada. Ya se me antojó, qué rico. Entonces hacían 12, una por cada tribu del pueblo de Israel, y las ponían ahí en una mesa delante de la presencia de Dios. Esto representaba la provisión de Dios, y además cada semana solamente los sacerdotes podían entrar y comerse ese pan ahí en la presencia de Dios. Era una cosa bien interesante, como que te sentabas a tomarte un cafecito con Dios, pues ellos se sentaban a comerse el pan todas las semanas, cada 7 días. Yo me preguntaba también si no se echaba a perder en esos 7 días. Hay personas que dicen que por el tipo de ingredientes, pues duraba esos 7 días. Otros dicen que era una cosa milagrosa, que cada 7 días el pan seguía fresco a pesar de que ya había pasado una semana, porque esa era parte del plan de Dios, ¿no? Pero lo importante es que nadie podía comer de eso más que los sacerdotes. Pero en esta ocasión el sacerdote lo primero que le dice es, ay de ese pan, el pan de la presencia, el pan consagrado, el pan santo, ¿verdad? Y pues está como extraño, ¿por qué le dio así nomás el pan santo? Pues Jesús también habló de esto en Mateo 12:3. Fíjate lo que dijo Jesús. ¿No han leído en las escrituras lo que hizo David cuando él y sus compañeros tuvieron hambre? Entró en la casa de Dios y él y sus compañeros violaron la ley al comer los panes sagrados que solo a los sacerdotes se les permitía comer. Esto nos da un panorama bien interesante de cómo Dios tiene o cómo Dios considera a la ley
que Él nos dio, ¿verdad? En ese caso, bueno, que le dio a los judíos, mejor dicho. Él había dicho, nadie puede comer de esto, pero si alguien estaba pasando necesidad, si alguien no tenía que comer, entonces la ley quedaba abrogada, quedaba cancelada. Es más importante que una persona no se quede sin comer que cumplir la ley. Es lo que Jesús está diciendo. De hecho, está diciendo eso porque sus discípulos estaban recogiendo espigas en el día de reposo. Esto nos da a entender que las leyes que Dios le dio a los judíos eran temporales y eran secundarias. Hay leyes fundamentales como la misericordia, como ayudar a tu prójimo, como darle de comer a alguien que tiene hambre, antes de decir, no, es que este pan es sagrado, ¿verdad? Muérete de hambre, David, porque solo tengo pan santo y no te lo puedes comer porque no eres sacerdote. No, eso no es lo que la ley enseña. La ley es secundaria. El principio básico de la misericordia, del amor, de ayudar a los demás es más importante que cumplir un ritual o un mandato religioso. Entonces, después dice, aquel día estaba ahí Doeg el edomita, jefe de los pastores de Saúl, que había sido detenido delante del Señor. Ahorita no lo vamos a ver, pero más adelante vamos a retomar, no nosotros, no yo, pero en otros capítulos vamos a hablar de ese Doeg el edomita, así que considéralo para después. Vamos al segundo aliado inesperado en tu caminar cristiano. Este me gusta. Aliado inesperado en tu caminar cristiano número 2, romper las reglas religiosas. Aliado inesperado número 2, romper las reglas religiosas. Y obviamente no nos referimos a romper las reglas y pecar, ¿no? O sea, no estamos hablando de pecar, sino de romper costumbres en favor de un principio espiritual. O sea, es un aliado en tu caminar cristiano que aprendas a romper las reglas para hacer crecer tu vida espiritual. Suena bien como inconsistente, como si fuera contrario. ¿Cómo voy a romper las reglas para ser más espiritual? Rompe las reglas humanas para que estés más cerca de Dios. A veces creamos reglas humanas que nos alejan de Dios y parecen cosas cristianas, parecen cosas santas, parecen religiosas, pero son religión y nos alejan de Dios, y tú tienes que quebrar o romper esas reglas. Te lo voy a explicar con un ejemplo. Ustedes saben que nuestra iglesia es una iglesia Calvary Chapel. Este tipo de iglesias comenzó hace muchos años en California con un pastor ya grandezón que se llamaba Chuck Smith, que básicamente es como Carlos, ¿verdad? Carlos Smith. Y este hombre tenía una iglesia tradicional, cristiana, bonita, con alfombra y toda la cosa, pero no crecía y estaba a punto de cerrar. Y Dios le fue moviendo poco a poco, porque él no quería, a dejar entrar a su iglesia a hippies. Hippies que no se bañaban, que andaban descalzos, que venían de la playa, llenos de arena, etcétera, etcétera. Y cuando hay una foto ahí, de hecho, de algún hippie con Chuck, míralo. Obviamente el gordito simpaticón es Chuck y el barbón greñudo es el hippie, ¿va? Y pueden ver, no es Jesús, pero pueden ver una película que se llama Jesus Revolution, donde se explica básicamente todo lo que pasó ahí. Y el gran movimiento que surgió de parte de Dios de muchos jóvenes viniendo a Cristo comenzó a raíz de que el pastor Chuck rompió una regla humana para darle beneficio a una regla espiritual. Ellos decían, los otros de la iglesia, no pueden entrar aquí esos jóvenes porque no tienen la ropa adecuada, porque no se bañan, porque tienen el pelo largo. Este lugar es santo. Este lugar es sagrado, no lo pueden contaminar con sus cosas, ¿verdad? Algunos vienen de drogarse, algunos todavía se drogan seguido, entonces no los podemos dejar entrar. Pero el pastor Chuck, inspirado por Dios, rompió las reglas religiosas y dijo, pues vamos a entrar, vamos a dejarlos entrar. Si hay que arrancar el tapete, lo arrancamos. Si tiene que irse de la iglesia gente porque no le gusta, que se vayan. Pero vamos a darle prioridad al principio espiritual de recibir a todos los que quieran conocer a Jesús, sin importar
que tengamos que romper una regla humana. Entonces, en tu caminar cristiano, romper reglas humanas para hacer crecer tu vida espiritual va a ser un aliado súper interesante. Vas a tener que quebrar cosas, desobedecer cosas que tú mismo te pusiste, ¿verdad? No, es que esto es así o esto es así. O a lo mejor fuiste a otra iglesia o aquí mismo y te pusieron una costumbre que no es bíblica, que te impide conocer más a Dios, pero ahí está. Y como tú dices, es que así me dijeron, así me enseñaron, ¿verdad? No sé, a lo mejor tú de devocional solamente oras el Padre Nuestro, ¿verdad? Y tú dices, es que así me enseñaron, solo el Padre Nuestro y ese es mi devocional. No, pues hay mucho más y vas a tener que romper tu regla religiosa, tu regla humana, para poder conocer más a Cristo. Eso va a ser un gran aliado si aprendes a utilizarlo. Ahora vamos a seguir. 1 Samuel 21, del 8 al 9. David le preguntó a Ahimelech: ¿tienes una lanza o una espada? El asunto del rey era tan urgente que ni siquiera me dio tiempo de tomar un arma. Solo tengo la espada de Goliat, el filisteo, a quien tú mataste en el valle de Ela, le contestó el sacerdote. Está envuelta en una tela detrás del efod. Tómala si quieres, porque es la única que tengo. Esta espada es sin igual, respondió David. Dámela. Ok. David le pregunta a Ahimelech si tenía armas, ¿verdad? ¿Tienes aquí una lanza, una espada, algo? Y obviamente David aquí no está revelando todo el asunto al sacerdote. David lo estaba persiguiendo Saúl, pero él no le dice al sacerdote: me está persiguiendo Saúl, o estoy tratando de defenderme, o ando solo porque me traen corriendo, ¿verdad? Y yo creo que la intención de David no era engañar al sacerdote, sino protegerlo. Porque si el sacerdote sabía lo que estaba pasando, iba a tener que escoger si seguía siendo fiel a Saúl o iba a ayudar a David. Y entonces, pues tenía que tomar una decisión, y si ayudaba a David, pues iba a poner en riesgo con Saúl, y si quería ayudar a Saúl, pues ya no iba a ayudar a David. Entonces David como que se maniobró ahí en medio, no le dijo toda la verdad, solo verdades a medias, y le pide una espada. Y resulta y resalta que en este lugar, curiosamente, coincidentemente, estaba la espada de Goliat. ¿Qué estaba haciendo la espada de Goliat? ¿Quién sabe cómo llegó? Esta espada, cuando vamos a leer 1 Samuel 17:54, ya lo estudiamos, pero dice literalmente que David, cuando mató a Goliat, le cortó la cabeza con la espada, y dice, tomó la cabeza del filisteo, de Goliat, y la trajo a Jerusalén, pero las armas de él las puso en su tienda. O sea que cuando David mató a Goliat, se llevó las armas de Goliat. Yo no sé cómo acabaron en este lugar, en Nob, pero ahí estaban. Coincidencia, ¿verdad? Esas coincidencias que Dios hace. Y cuando David escucha que tenían la espada de Goliat, dice: esta espada es sin igual. Ha de haber sido una espada muy buena, pero yo creo que además de ser útil y de ser una buena espada, era un símbolo para David de la fidelidad de Dios. O sea, se la había quitado al gigante. Y yo creo que era una forma de que David sentía que Dios lo estaba respaldando, ¿verdad? Qué coincidencia que ahora que me están persiguiendo, me encuentro aquí la espada del gigante que por la gracia de Dios pude vencer. Así que por la gracia de Dios podré vencer a este nuevo enemigo, ¿no? Yo me imagino todo eso. Total que David pues se queda con la espada, o la pide pues. Lo más probable es que llegó ahí a Nob porque era el lugar sagrado y la tenían ahí como una reliquia, como un recuerdo, no tengo idea. Pero el sacerdote le da la espada de Goliat, y entonces esta espada era de Goliat y luego fue de David, y luego la tuvieron los sacerdotes, y luego ahora está volviendo a las manos de David. No sabemos cómo la perdió, no sabemos por qué, no sabemos si él la dio, pero él había perdido esa espada, ¿verdad? La había entregado y ahora la estaba recuperando. Esto nos lleva al aliado inesperado de tu caminar cristiano número 3, que es reutilizar habilidades pasadas. Número 3, reutilizar habilidades pasadas.
En nuestro caminar con Cristo podemos llegar a puntos en nuestra vida en los que de repente Dios es su voluntad, le da la gana usar algo que tú sabías hacer de antes. O sea, que Dios te dio como simbólicamente una espada de Goliat que tú pensaste que ya no ibas a usar, que dejaste por ahí olvidada, y de repente años después resulta que la tienes otra vez al alcance para usarla. O sea, me refiero a que Dios te da habilidades en la vida que son muy buenas para algún trabajo. A lo mejor tú eras minero, a lo mejor eras cocinero en un restaurante, y años después a Dios le da la gana usar esa habilidad que tenías, reutilizarla para una obra futura, ¿verdad? Y resulta que va a haber, es un ejemplo, un desayunador en la iglesia, y todas tus habilidades culinarias ahora van a tener utilidad otra vez, por ejemplo. A lo mejor tú antes eras maestro, ¿verdad? Y luego vienes al Señor y Dios reutiliza esas habilidades que tenías. Por ejemplo, Pablo era fariseo, sabía la ley al derecho y al revés, y cuando se hace cristiano podríamos decir, pues ya no era fariseo, obviamente, pero todo ese conocimiento que tenía nos ayudó a nosotros a que cuando escribió sus cartas, él tenía el conocimiento, la habilidad para citar un montón de textos en el Antiguo Testamento. Entonces, de muchas maneras, Dios puede utilizar nuestras habilidades. Por ejemplo, te quiero contar de un chef medio famoso que se llama Gordon Ramsay. ¿Sí lo conocen? Ok, es famoso además de por gritonear a los cocineros, por MasterChef, ¿sí? Pero este reconocido chef originalmente iba a ser jugador de fútbol, soccer profesional. Estaba en un equipo y toda la cosa. ¿Y qué crees que le pasó? ¿Cómo se acabó su carrera de futbolista? Se lastimó la rodilla. ¿Puedes creerlo? La excusa de todo el mundo, ¿no? Yo iba a ser basquetbolista profesional, pero me lastimé una rodilla. Bueno, es una broma, pero él sí se lastimó la rodilla. Y cuando ya no pudo jugar fútbol, se convirtió en chef. Y llevó toda esa experiencia que tenía del fútbol, que nada que ver, pero el trabajo en equipo, la constancia del entrenamiento y la competitividad del fútbol, la pasó a la cocina. Y entonces se volvió imparable, o sea, se hizo muy famoso. Lo han condecorado con 22 estrellas Michelin, que son como un reconocimiento acá super top para los restaurantes finos, ¿verdad? Yo leí en Mazatlán no hay ninguna estrella Michelin, y no sé cuál sea la más cercana, Ciudad de México, algún lugar así. Sí, los tacos San Pablo no tienen estrella Michelin todavía. Al día de hoy todavía mantiene 7 de esas estrellas con varios restaurantes. Entonces, por cierto, investigué eso de las Michelin porque yo dije, ¿qué tiene que ver las llantas con los restaurantes, ¿no? Con la comida. Y yo lo dije como en mi cerebro, como una mensada. Seguramente son cosas diferentes, ¿no? O sea, es Michelin, seguramente hay muchos Michelines, y los de las llantas son unos y los de la cocina son otros. Y entonces le pongo ahí estrellas Michelin y sale el monito Michelin, el de las llantas. Y entonces mi cerebro está así como acalambrado. Y resulta que las estrellas Michelin de los restaurantes famosos sí son de las llantas Michelin. Y bueno, esa es otra historia. Invítenme unos tacos y les platico. O busquen en internet, les va a salir más barato. Lo que quiero decir es que tú no sabes cómo puede Dios usarte en su reino con habilidades que tú adquiriste en la antigüedad o en tu vida pasada, ¿verdad? Yo me imagino a lo mejor alguien que era que pasaba gente por la frontera, pues ahora sabe cómo traficar Biblias en un país que no dejan pasar Biblias, ¿verdad? Cosas de esas. Digo, hay cosas muy extremas, cosas más sencillas. A lo mejor tú cantabas antes en un antro y luego Dios te rescató y puedes cantar en la alabanza. Dios acostumbra a reutilizar cosas de nuestro pasado para su gloria, para bendición de la iglesia y para gozo nuestro también, porque es muy padre poner delante de Dios nuestras pocas o muchas habilidades y experiencias. Así que si tú tienes alguna experiencia en cualquier cosa, no la descartes, no pienses que Dios no puede usar eso para alguna cosa en su reino
más adelante o en este mismo momento, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir leyendo los versículos 10 y 11 para encontrar el número 4. Dice: entonces David escapó de Saúl y se fue donde el rey Aquis de Gat, pero a los oficiales de Aquis no les agradaba que David estuviera ahí. ¿No es este David el rey de la tierra?, preguntaron. ¿No es este a quien el pueblo honra con sus danzas y canta: Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000? Pues tenían razón estos. A ver, ¿qué está pasando aquí? David va pues con el sacerdote, se lleva la espada de Goliat, se come los 5 panes, o no sé cuántos se comieron, los 12, pero se lleva eso y ahora va a otro lugar. Este lugar era Gat, donde estaba el rey Aquis. Y dice que los oficiales de Aquis no les caía bien David, porque dicen que no es este el que mató a Goliat. ¿Qué tiene que ver eso? Goliat era de Gat, o sea, Goliat era originario de esta ciudad a la que David fue. Esta ciudad, Gat, era una de las 5 principales ciudades filisteas. Los filisteos eran los peores enemigos de Israel. Entonces, esta es una cosa muy loca desde el punto de vista natural. David se va a vivir a la ciudad de sus enemigos, a Gat, de donde era Goliat. Y obviamente los de ahí dicen: pues ¿quién es este David? Y es curioso que dice David, el rey de la tierra. O sea, ni era rey ni nada, iban persiguiéndolo, pero la gente sabía que él era alguien importante, el rey de la tierra. En ese momento, curiosamente, el rey Aquis, enemigo de David, no quería lastimarlo, y por el contrario, su amigo, el rey de Israel, del pueblo santo de Dios, lo quería asesinar, lo estaba persiguiendo para matarlo. Entonces, ¿quién es realmente tu enemigo, no? A veces tenemos conceptos de enemigos que no son correctos. En este punto de la historia, Saúl, el rey de Israel, es más enemigo de David que el filisteo rey de Gat, Aquis. Entonces, hay ocasiones en que la gente más cercana es más enemiga que los enemigos. Así que no te cierres a las personas que antes eran tus enemigos, pero quién sabe qué quiere hacer Dios a través de ellos. Aliado inesperado número 4 en tu caminar cristiano: personas que eran tus enemigos. Aliado inesperado número 4: personas que eran tus enemigos. Es que todas están bien difíciles porque como no son comunes, son inesperadas, pero Dios usa estas situaciones. Romanos 12:18 dice: hagan todo lo posible por vivir en paz con todos. Nuestra responsabilidad como cristianos, la de David, era estar en paz con todos. Así que nosotros igual. Nosotros no podemos tener enemigos. Debemos procurar estar en paz con todos, y si hay enemigos que quieren ser nuestros enemigos, pues ya es cosa de ellos. Pero nunca sabemos cómo Dios va a obrar a través de alguien que considerábamos enemigo, y luego Dios haga cosas extrañas, diferentes, o cambie alguna situación y esa persona pueda resultar de ayuda. Por ejemplo, antes de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos y Rusia eran enemigos acérrimos, ¿no? O sea, se odiaban. Estados Unidos y Rusia eran lo contrario. Estados Unidos representaba al capitalismo, ¿no?, la democracia, la libertad. Y por el contrario, Rusia, en ese momento la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, pues representaba al comunismo, al totalitarismo, y esto pues era como lo opuesto, ¿no?, a lo que creían en Estados Unidos. Entonces estos dos eran enemigos, y a Rusia se le ocurrió firmar un pacto de no agresión con Hitler. ¿Saben quién es Hitler? ¿Les suena? Pues Hitler firmó un pacto de no agresión con Rusia. Rusia se une con Hitler, y muy bonito el pacto y todo, hasta que Hitler los traiciona y los ataca. Y no solo los ataca, mató un montonal de gente en la operación Barbarroja, creo que se llamaba. Y entonces, cuando Hitler y Alemania atacaron a Rusia y a todo mundo, pues Estados Unidos y Rusia se unieron para atacar a Hitler. Y ellos, pues entre todo mundo, empezó a atacar a Hitler, y fue como ganaron la guerra. De hecho, hay una caricatura de cómo entre
Estados Unidos, Inglaterra y Rusia, pues empezaron a ahorcar a Hitler, ¿no? Digo, en sentido simbólico. Y luego ahí tenemos a los presidentes Roosevelt y Stalin, pues platicando, ¿no? Juntos. Si estos dos enemigos acérrimos no se hubieran puesto de acuerdo, tal vez Hitler nos hubiera exterminado a todos, ¿verdad? Porque aquí no somos muy arios, que digamos, no veo nadie güero de ojos azules. Y pues quién sabe qué hubiera pasado si Hitler hubiera ganado. Pero gracias a que esos dos enemigos se pusieron de acuerdo, trabajaron juntos, es que tenemos un mundo más o menos estable. Podría haber sido peor, imagínate, si hubiera ganado Hitler. Entonces, hay personas en tu vida que pudieron haber sido tus enemigos en una época y después no serlo, y Dios los use para ser de bendición, o tú ser de bendición para ellos, o que trabajen juntos para lograr alguna otra cosa más benéfica, ¿no? Finalmente vamos a leer los versículos del 12 al 14 y nos vamos a encontrar con la última parte. Dice: David oyó esos comentarios y tuvo mucho miedo de lo que el rey Aquis de Gat pudiera hacer con él. Así que se hizo pasar por loco, arañando las puertas y dejando que la saliva escurriera por su barba. Finalmente el rey Aquis le dijo a sus hombres, fíjate lo que les dijo: tienen que traerme un loco, ya tenemos suficientes de ellos aquí. ¿Por qué habría de permitir que alguien como él sea huésped en mi casa? Entonces David escucha lo que están diciendo los filisteos con justa razón, ¿verdad? ¿Qué no es este David el que mató a Goliat? Y escuchó eso David, y entonces dice que se hizo pasar por loco. O sea, se hizo el loco literalmente. Arañaba las puertas y dejaba que la saliva le escurriera por la barba. Y bueno, pues David era un guerrero. O sea, era el que venció a Goliat. Podría haber dicho: pues aquí me voy a echar a todos, ¿verdad? O yo soy valiente David, y pues si aquí me voy yo, nos vamos todos, ¿no? Pero no, David, aunque estaba rodeado de enemigos, no consideró pelear. Hubiera sido una mala decisión envalentonada, decir pues si Dios me ayudó a matar a Goliat, me va a ayudar a matar a estos miles de filisteos. Pues no era la forma en la que debería hacerse. En lugar de serse el guerrero, de decir pues Dios me ungió como rey, ¿verdad? Samuel fue y me sacaron desde allá, me llamaron y me ungieron como rey, así que aquí yo mando. No, él se hizo el loco. Se humilló a sí mismo para sobrevivir. Y podríamos decir que fue astuto, fue sabio en tomar una decisión de no pelear y hacerse el loco. Mateo 10:16 dice lo siguiente. Está hablando Jesús, dice: miren, los envío como ovejas en medio de lobos, por lo tanto sean astutos como serpientes e inofensivos como palomas. Wow. ¿Qué, la serpiente no es el diablo? Pues sí, pero ahí dice Jesús: sean astutos como serpientes. Otra versión, que es como una paráfrasis, dice: sean astutos para hacer lo bueno, ¿verdad? O sea, sean tan sabios, ¿sabes? Esa gente que crece en la calle, yo no crecí en la calle, pero que viven mucho en la calle, que andan para todos lados y se hacen inteligentes de andar en la calle, o sea, y te tranzan y te dan la vuelta y no te das cuenta. Una vez ahí donde estaba en esa oficina, alguien me transó así, me robó dinero y yo quedé bien feliz de lo bueno que era para transar. O sea, ese tipo de gente, esa astucia, no todo el mundo la tiene, y los cristianos, dice Jesús, debemos tenerla. Así que este es el aliado inesperado en tu caminar cristiano número 5: el discernimiento y sagacidad, o si quieres más fácil, la astucia. El discernimiento y sagacidad. En la obra de Dios, en la vida cristiana, debemos ser inteligentes, creativos para vivir la vida cristiana, la vida que Dios nos llamó, para predicar el evangelio, para todo lo que tengamos que hacer. Debemos ser inteligentes, debemos ser astutos, debemos ser sabios. Debemos aprender a distinguir cuándo ser guerreros y pelearnos con Goliat, y también cuándo hacernos el loco y arañar las paredes y las puertas, ¿no? O sea, es parte de lo que Dios nos llama a hacer, no solo por precaución. Esto sucede mucho en lugares donde persiguen a los cristianos, ¿verdad? Que
que tienen que aprender maneras de esconderse, pero también para nosotros en nuestra vida diaria, para hacer avanzar el evangelio, necesitamos sabiduría práctica, sabiduría que se pone en acción. Leí o vi en un video la historia de un hombre que quería evangelizar personas y llegó a un lugar, a una ciudad que estaba amurallada. Y en ese pueblo, realmente, la muralla tenía una puerta y había 2 guardias ahí. Y él preguntó, oigan, ¿puedo pasar a la ciudad? Y le dijeron, no, no puedes pasar. Nadie que no sea de la ciudad puede pasar porque ha habido muchos robos y aquí solamente entran los que viven adentro. Y entonces, curiosamente, vio que salió una mujer de ahí, medio platicó con ella y después encontró a esa mujer en un mercado como a 2 horas de esa ciudad. Y le preguntó, ¿que no eres tú la mujer que vive en este otro pueblito? Y le dijo, sí. ¿Y por qué vienes hasta acá? Ah, pues es que allá casi no venden estas cosas que aquí encuentro. Y el misionero le preguntó, ¿y qué cosas son las que vienes a comprar acá? No, pues esto y lo otro. Y él tomó nota. ¿Y qué crees que hizo? Él compró todas las cosas, compró una carretita y fue y puso su puesto de todas las cosas que no vendían en el pueblito ahí afuera de la muralla. No lo dejaron entrar, pero estaba allá afuera. Y entonces cuando las mujeres iban a salir a caminar 2 horas y luego 2 horas de regreso para comprar las cosas, él dijo, aquí están. Y entonces las mujeres muy felices le empezaron a comprar cosas, se ganó un dinerito él, las mujeres estaban contentas. Y luego una señora iba a tener una boda y le encargó 50 kilos de arroz. Entonces el misionero los trajo y se los dio a la señora, ¿verdad? Pues ahí está su costal de arroz. Y la señora dijo, oye, pues yo no puedo cargar esto, ayúdame. No, pero pues no me dejan entrar. Y le preguntó a los guardias, oye, ¿me dejarías entrar para llevar el costal de arroz a la señora? Me lo acaba de comprar. Ellos ya lo habían visto ahí por muchas semanas, por muchos meses, y le dijeron, órale pues, sí, llévalo. Entonces este hombre pudo entrar a la ciudad a entregar el costal de arroz. Después empezaron otras mujeres a hacerle pedidos y él acostumbraba a entrar a la ciudad a entregar esos pedidos. Después alguien lo invitó a desayunar, a comer, y este hombre se volvió parte de la comunidad de esa ciudad o pueblito que estaba cerrado. Y de esa manera pudo plantar una iglesia adentro de ese pueblo que estaba amurallado y que no dejaba entrar a nadie. Esta persona podría haber tomado una decisión como David, de ser guerrero o de hacerse el loco, ¿no? Y decir, no, pues es que cómo no, o sea, si Dios dice y si estas murallas son como las de Jericó, pues voy a orar para que se caigan y yo voy a entrar porque, o sea, no se puso violento como un guerrero, se puso, yo diría, como un loco, ¿verdad? A cargar arroz del pueblo para acá, a vender, a ser paciente, a generar relaciones con la gente, y eso le dio la posibilidad de entrar a la ciudad a plantar una iglesia. Eso es inteligencia real, sabiduría práctica, discernimiento y sagacidad, o si lo quieres llamar así, astucia. Y esa astucia santa te va a abrir también muchas puertas, te va a dar la oportunidad de bendecir a mucha gente, te va a dar la oportunidad de hablar con personas, te va, no sé, a donde sea que Dios te quiera llevar. Créeme que la astucia, el discernimiento y sagacidad van a ser un aliado para ti. Entonces finalmente van a aparecer ahí los 5 aliados, por si te faltó anotar alguno, pero solo quiero terminar animándote a que tomes nota de todo esto porque no es algo muy común, ¿verdad? Vas a escucharnos hablar del devocional diario muchas veces, de servir muchas veces, y esos aliados son los principales, son los más comunes, todo el tiempo están en nuestra vida. Pero estos aliados inesperados de repente aparecen, son como un cometa, ¿no? Son así como una cosa de vez en cuando, como un eclipse, pero creo que pueden ser de gran bendición para tu vida. Así que mantén tus ojos abiertos, mantente flexible, porque mientras más flexible seas a lo que Dios quiere hacer en tu vida, menos vas a batallar y menos te va a tener que quebrantar Dios con alguna situación externa. Amén. Estas son pues nuestras buenas noticias sobre los aliados inesperados. En 1 Samuel 21. Quiero finalmente hacerte una pregunta que va a aparecer en tu pantalla. La pregunta es si tú has nacido de nuevo. Piénsalo por un momento. Tal vez tu respuesta es sí, ya nací de nuevo. Tal vez tu respuesta es no sé qué es eso. Suena raro, tal vez. Y por eso quiero explicar. Nacer de nuevo, la Biblia enseña
que sucede cuando una persona pone su fe en Jesús, es decir, que tú crees que Jesús es Dios y además te arrepientes de tus pecados. Cuando haces esas dos cosas, arrepentirte y creer en Jesús, la Biblia lo llama nacer de nuevo. Es un nacimiento espiritual. ¿Y por qué sería importante eso? O sea, ¿por qué debería alguien nacer de nuevo? Hay un versículo en Juan 3:3. Es una plática que Jesús estaba teniendo con una persona religiosa de esa época. Y Jesús le dijo estas palabras: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Esas palabras de Jesús, que no son de cualquier persona, sino de Jesucristo mismo, son fundamentales y son las que hacen el nacer de nuevo la cosa más importante de toda tu vida. Porque nacer de nuevo te va a permitir ver el reino de Dios, o no nacer de nuevo te va a hacer que no puedas ver el reino de Dios. Y el reino de Dios es el cielo, es como lo conocemos normalmente. Si tú naces de nuevo podrás ver el reino de Dios, pero si no naces de nuevo no vas a poder ver el reino de Dios. Lo triste es que solamente hay una alternativa: o es el reino de Dios o es el infierno. La Biblia lo llama el lago de fuego o un lugar de tormento, y es terrible. Dios no creó el infierno para nosotros, sino para Satanás y sus ángeles. Y Dios está tan interesado en que nosotros no vayamos a ese lugar, que mandó a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz en nuestro lugar, para que nosotros no tengamos que pisar el infierno jamás. Pero esa decisión depende de nosotros. Nosotros decidimos si aceptamos el regalo de salvación de Jesús. Nosotros decidimos si reconocemos que Él es Dios y nos arrepentimos de nuestros pecados, o si no le creemos o no nos importa y decidimos continuar con nuestra vida. Pero eso depende de nosotros. Y hoy precisamente quiero hacerte esta invitación, pero quiero pedirles que cerremos nuestros ojos, porque quiero hacer una pregunta muy importante. Si tú ya sabes que si naciste de nuevo, puedes orar, darle gracias a Dios y tal vez orar por alguien más. Pero si tú sabes o reconoces que no has nacido de nuevo, o no sabes si has nacido de nuevo, pero hoy quieres hacerlo, tienes que saber que después vas a venir acá enfrente, pero por ahora quiero pedirte que levantes tu mano si tú quieres nacer de nuevo el día de hoy. ¿Habrá alguien en este lugar que nunca antes lo ha hecho, pero que hoy por primera vez quieres decir: yo quiero entregar mi vida a Jesús, yo creo que Él es Dios y estoy arrepentido de lo que he hecho? Entonces levanta tu mano para que podamos guiarte en una oración y que puedas nacer de nuevo. ¿Habrá alguien en este lugar?